Muy buenos días, un fuerte y gran abrazo para todos. Una vez más por acá, por este medio de Instagram, para comunicarnos. Vamos a esperar que las personas comiencen a conectarse, indistintamente de cómo y cuándo se conecten. Vamos nosotros hoy a conversar un poco acerca del tema que iniciamos el domingo pasado. Por supuesto, vamos a ir paso a paso. Esto es importante que lo sepamos porque hay muchas personas que están acostumbradas a los gritos, por así decirlo, a expresiones que tienen otros ministros, a los cuales respetamos. Pero nosotros no somos ese tipo de ministros. Nosotros simple y llanamente procuramos con diligencia llevar un tema lo más pausado posible, para que estamos procurando, buscando, por darle algunos sinónimos, de que la palabra que se explique a través de este medio cale, llegue, colocarlo en la mente y en el corazón de las personas. O sea, no estamos buscando aquí protagonismo, ni estamos buscando adeptos. O sea, no es la función, simple y llanamente una exposición de la palabra. De eso se trata nuestro ministerio. Así que les recuerdo pues nuestras redes sociales: Instagram, YouTube, nuestro canal de YouTube, Facebook, Telegram, todos con el nombre de Apóstol José Silva, donde usted puede encontrar más de 200 mensajes con distintos temas y tópicos que, más que hablar de un punto de vista religioso o un punto de vista teológico, estamos proyectados a que la palabra sea un canal, una herramienta, un arma, por así decirlo, que nos ayude a mejorar nuestra calidad de vida y al mismo tiempo nos fortalezca, nos dé esa fuerza, esa resistencia para afrontar los avatares de la vida diaria. De eso se trata la palabra, porque de lo contrario pues sería un mensaje religioso más, donde estaríamos hablando de religión, y de ese no es el tema. Aquí no hablamos de religión ni de posiciones teológicas. Simple y llanamente lo que buscamos es establecer fundamentos escriturales que a su vez son manejar principios que nos den una mejor calidad de vida. De eso se trata. El tema que iniciamos la semana pasada lo llamamos ¿cuán lejos podemos llegar? ¿Cuán lejos podemos llegar? Es decir, en cualquier área. ¿Qué nivel podemos alcanzar? ¿Cuántos logros podemos obtener? ¿Qué objetivos podemos alcanzar? Ese tipo de ¿cuán lejos podemos llegar? Y para ello tuvimos varios textos bíblicos que los voy a mencionar como manera de referencia para darle continuidad al tema. En primer lugar, sobre la base de Gálatas capítulo 3, versículos 6 al 9, donde el apóstol Pablo nos enseña, nos instruye sobre que si somos hijos de Abraham por la fe, es decir, los que somos de fe, estos somos hijos de Abraham. Esa es la primera posición que marca el apóstol Pablo en esta porción bíblica. Y luego dice que los que somos de fe somos bendecidos con el creyente Abraham. De ahí nace la palabra bendecidos. Por eso nos llamamos bendecidos. No es que estamos en contra, como algunos otros, del Dios te bendiga. No, yo no estoy en contra de eso. Si usted me dice Dios te bendiga, yo le digo amén. Pero lo cierto es que desde el punto de vista de Dios, de la prognosis, de la presciencia,
de la providencia divina, de la soberanía, ya estamos bendecidos. O sea, pero a mí no me ofende que usted me diga Dios te bendiga, pero ya somos bendecidos. Dice la Escritura que somos bendecidos con el creyente Abraham. Efesios 1:3 dice que somos bendecidos desde antes de la fundación del mundo en los lugares celestiales. Somos bendecidos. Pero bueno, indistintamente de este punto de vista, lo que el apóstol Pablo quiere establecer o quiso establecer es que somos descendientes, oído con esto, no somos descendientes consanguíneos de Abraham, de Isaac, de Jacob, de las 12 tribus de Israel. No somos descendientes consanguíneos, pero por medio de la fe, y establece, por medio de la fe nosotros somos descendientes, somos hijos y somos bendecidos con Abraham. ¿Por qué? Porque fue una bendición que se extendió hacia el mundo gentil, entiéndase como mundo gentil, lo explicamos también la semana pasada, a todos aquellos que no son descendientes de Abraham por medio de la sangre. No hay una descendencia consanguínea, ¿ok? Pero por medio de la fe fuimos incrustados en esa descendencia. También hablamos en Primera de Juan, capítulo 5, versículos 13 y 15, de creer en Jesucristo como Hijo de Dios. También de que si nosotros pedimos, allí dice pedir, yo hablo de declarar, de confesar y de decretar, porque ya de pedir desde el punto de vista establecido en la gracia, ya no pedimos porque ya todo se nos ha sido dado. Lo que hacemos es agradecer por lo que tenemos y confesamos lo que tenemos, lo que somos, ¿ok? Para que se manifieste lo que se ha de hacer. Entonces allí dice, y yo le agregué esta palabra, que si lo que declaramos y decretamos de alguna manera conforme a la voluntad de Dios, sabemos que tenemos, allí dice lo que hemos pedido, y si sabemos que tenemos lo que hemos pedido, sabemos y entendemos y confiamos que todo eso que pedimos, que se pidió, que no me gusta decir la palabra pedir, tenemos lo que Dios nos ha prometido. Capítulo 5, repito, versículos 13 al 15 de Primera de Juan. Entonces, allí las palabras claves son creer, saber y confiar. O sea, yo creo, yo sé, y porque lo que creo y por lo que sé, yo confío. Eso es grosso modo lo que dice allí. Por otra parte, hablamos del Salmo capítulo 105, versículos del 1 al 7, donde expliqué que allí se le hace un llamado a los descendientes de Abraham. En aquel entonces, por supuesto, se hablaba de los descendientes consanguíneos, hoy de los descendientes por fe, para la adoración, la alabanza, la glorificación, la exaltación del nombre de Dios, pero que al mismo tiempo ese llamado incurría a hablar de sus obras, de sus prodigios, de sus maravillas, de lo que Él hizo y de lo que siempre está, por supuesto, por manifestarse. Entonces, hablar de eso es un llamado que se le hace a los descendientes de Abraham. Entonces, nosotros de alguna manera estamos haciendo eso, estamos hablando de sus prodigios, de sus maravillas, de todo lo que Él de alguna manera hizo y manifestó antiguo testamentariamente hablando, y lo que hizo, que es lo más importante, en la cruz del Calvario. Entiéndase, cuando yo digo ¿qué hizo? Estoy hablando en tiempo, lo que Él hizo en la cruz del Calvario, que marcó un tiempo, porque la Escritura dice que ese sacrificio ya fue hecho antes de la fundación del mundo. Pero antes de la fundación del mundo, entiéndase, fue hecho en el mundo espiritual, en la eternidad, para que luego,
se manifestara en tiempo. Y como nosotros vivimos en tiempo, no cometemos ningún error, no cometemos ningún fraude ni pecado al decir, bueno, lo que Dios está haciendo. Que realmente no es que lo está haciendo, sino que lo está manifestando, porque ya está hecho. O cosas más o menos así, o sea, mejorar un poco el concepto, la definición de las palabras que pronunciamos. Aquellos que de alguna manera lo sabemos. El que no lo sabe, bueno, amén. Pero aquellos que lo sabemos, ¿ok? Debemos tener ese, no voy a decir ese cuidado, sino esa precaución de lo que decimos y de lo que hablamos. Ok. Luego iniciamos en esa oportunidad a dar respuesta a la pregunta: ¿qué debemos saber para que todo esto que hemos hablado tenga una manifestación, tenga un lugar de acuerdo al modo, tiempo, lugar y espacio de Dios? ¿Qué debemos hacer para que esto se manifieste? Y comenzamos a explicar lo siguiente. Número uno es saber que nuestra mente se puede convertir, escucha la palabra, se puede convertir. No estoy diciendo que se debe convertir, no estoy diciendo que se tiene que convertir, no. Estoy diciendo que puede convertirse. También eso es muy importante aclarar. No es lo mismo decir puede, que es una facultad, a decir debe, que es una obligación, y a decir tiene, que es una imposición. ¿Lo ves? Son tres frases distintas, por eso utilizo la palabra puede, que es una facultad. Digo, saber que nuestra mente puede convertirse en nuestro mejor aliado o en nuestro peor enemigo. La mente puede convertirse en nuestro mejor aliado o en nuestro peor enemigo. Aquellas personas que tienen batallas, por darle ese nombre, mentales, en cualquier área, saben de lo que yo estoy diciendo, ¿ok? ¿Por qué? Porque la mente es donde nacen, crecen, se desarrollan, se multiplican, se alojan, se hospedan y permanecen nuestros pensamientos, sean conscientes o inconscientes. Ahí está todo. Es decir, no se trata de un enemigo exógeno que tenemos, es decir, fuera, o un enemigo esotérico que viene por allá arriba de las galaxias a tratar de manipularnos, como en las comiquitas, un ángel bueno, un ángel malo. O sea, tratar como que, no, eso no es cierto. ¿Ok? Lo que sí es cierto es que nuestra mente... En nuestra mente nace, crece, se desarrolla, se multiplica, se alojan, se hospedan y permanecen los pensamientos, sean positivos o sean negativos. Y que otra cosa es que no podemos combatir un pensamiento negativo con uno positivo. No, piensa positivo. No, que no sé qué. Entonces hemos caído como en ciertas cosas como de un combate interno. Simple y llanamente, que cuando te venga un pensamiento negativo, pues, o sea, cuando digo negativo, porque lo que es negativo para mí es positivo para otro. Por ejemplo, un ladrón, un pensamiento positivo para él es que robe, porque es ladrón. Un asesino, un pensamiento positivo para él es que asesine. ¿Por qué? Porque el pensamiento le está viniendo conforme a lo que él es. Ahora, un pensamiento negativo para mí, como no soy ladrón ni soy asesino, mata. Oye, ya, yo tengo que rechazar eso porque para mí el pensamiento es negativo, pero para uno que mata, para uno que roba, pues te voy a poner otro ejemplo, para un corrupto, el pensamiento negativo para él es no te corrompas. Y el Señor te reprenda, chico, ¿cómo no me voy a corromper si ya estoy corrompido, si lo soy por naturaleza? Si por eso estoy en esta posición política, social, económica, religiosa, porque en todos los ámbitos hay corrupción. Entonces, para el corrupto, lo que para mí es positivo, para él es negativo.
Por ejemplo, me dice a mí, mira José, hay un negocio así que se está planteando en esto y lo otro, donde nos vamos a ganar unos cuantos millones de dólares. Y yo enseguida lo voy a ver y voy a decir, no, vale, eso es corrupción. Y él me va a contestar, ¿qué corrupción, brother? Eso es normal, porque él es corrupto, ¿ves? Entonces yo no puedo combatir con mi pensamiento positivo el pensamiento que yo creo que es negativo para él, porque para él eso es positivo. Pero en mi caso, sí lo puedo combatir yo aquí adentro. Pero necesitaría por lo menos 10 positivos para combatir a uno negativo. Ok. Bueno, eso grosso modo lo explicamos la semana pasada y eso es importante que usted lo tenga en cuenta, ¿ok? Repito, para un ladrón robar es positivo. Para una persona que no es ladrón, robar es negativo. O sea, eso es como la persona que le dice a un mentiroso, mentiroso, di la verdad. ¿Cómo va a decir la verdad si es mentiroso? No la va a decir nunca porque ya él es mentiroso. ¿Cómo le dices a un ladrón? Ladrón, no robes. Si su naturaleza es robar. ¿Cómo le dices al corrupto? No te corrompas. Si su naturaleza es corromperse. ¿Cómo? ¿Ves? Entonces nuestra mente debe estar alimentada de estas cosas para no caer en religiosidad. Déjame ayunar y vigilar 40 días y 40 noches para que Pedro, que es un corrupto, cambie. No va a cambiar. Hubiese cambiado el mundo con todos los políticos y religiosos corruptos que hay. No va a cambiar. Es su naturaleza. Es como le dijeran al pájaro, pájaro, no cantes. Número 2, hablamos entonces en esa oportunidad de que lo que dejamos atrás es lo que nos determina cuán lejos podemos llegar. Lo que dejamos atrás. Pusimos el ejemplo de Jesús con el encuentro de la samaritana, cuando ella dejó su cántaro y fue hacia su localidad, su localidad donde ella hacía vida, y les habló a las personas de aquel entonces. Vimos 3 palabras allí bien importantes. ¿Cuáles fueron? Dejó, fue y habló. Es decir, hizo 3 acciones simultáneas que a veces no la vemos y que son necesarias cuando nosotros queremos determinar un lugar, un nivel a donde queremos llegar. ¿Ok? Es dejar. ¿Ok? Es ir hacia ese lugar y es hablar de eso que queremos que sea manifiesto en el lugar donde queremos que se manifieste. Interesante. Pusimos otro ejemplo, Marcos capítulo 10, el encuentro de Jesús con el ciego Bartimeo. Cuando al ciego se le dijo, ve, Jesús te llama, la escritura dice que él arrojó su capa, se levantó y fue a donde estaba Jesús. 3 pasos. Arrojó su capa, se levantó y fue hacia donde estuvo Jesús. Fue a la palabra. Entonces eso determinó cuán lejos podía llegar. Una de las primeras cosas que recibió fue la vista. La mujer samaritana recibió la fuente del agua de vida. Y luego tenemos la expresión de Pablo, capítulo 3 del libro de Filipenses, los versículos 13 y siguientes, donde Pablo dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome hacia lo que está adelante, prosigo al blanco, prosigo a la meta. Entonces, resumimos 9 palabras, es bien importante. Número 1, dejar. 2, ir. 3, hablar, decir. 4, arrojar aquello que creíamos que era nuestra dependencia. 5, levantarse. 6, ir a la palabra. 7, olvidar lo que queda atrás, porque a veces dejamos algo y no lo olvidamos.
Queremos todo el tiempo estarlo recordando, olvidando lo que quiera atrás, extendiéndome hacia lo que está delante, prosiguiendo a la meta. ¿Lo ves? ¿Viste? Se dice fácil. 9 palabras que son 9 posiciones que hay que adoptar. Porque yo las dije el domingo muy fácil. Las estoy repitiendo hoy muy fácil. Pero a la hora de hacerlo, ¿estarías tú dispuesto de dejar tu cántaro, que es lo que te garantiza el suministro del agua? ¿Estarías tú dispuesto a ir a tu localidad y hablar de lo nuevo que encontraste, el encuentro Jesús, mujer samaritana? ¿Estaríamos dispuestos nosotros de hablar de todo lo que la palabra nos ha enseñado? ¿Estaríamos nosotros de arrojar aquello que nos identifica con un sustento, sea poco, sea mucho? ¿Estaríamos nosotros dispuestos a levantarnos después de una caída, después de un fracaso personal, económico, matrimonial, entre otras cosas? A levantarnos e ir a la palabra para encontrar en ello que se nos vuelva la vista, de volver a ver, de volver a soñar, de volver a aspirar, de volver a desear, de volver a comenzar. ¿Estaríamos dispuestos? ¿Estaríamos dispuestos nosotros a olvidar ciertamente lo que quedó atrás? ¿Estaríamos dispuestos nosotros a extendernos hacia lo que está delante y proseguir a la meta? Todas y cada una de estas 9 palabras que hemos dicho, que las estamos repitiendo hoy, se nos ponen al frente y nos dicen, bueno, yo estoy aquí, espero por ti. Bien, entonces hoy vamos a continuar. Se me tomó un poquito de tiempo, pero es importante porque a veces oímos una cosa una sola vez y los principios de pedagogía es repetir y repetir y repetir y repetir hasta que eso que repitamos forme parte de nosotros. Número 3 entonces, que sería la número 1 hoy. Entonces número 1 es saber que nuestra mente se puede convertir en nuestro mejor aliado o en nuestro peor enemigo. Y número 2, lo que estemos dispuestos a dejar atrás es lo que determina cuán lejos podemos llegar. Número 3, manejar principios que atraigan respuestas divinas. Voy a repetir esto. Manejar principios, ni siquiera te estoy diciendo que lo domines, sino que los manejes. Manejar principios que atraigan respuestas divinas. Que atraigan respuestas divinas. Para ello, les recomiendo leer el capítulo 23 del libro de Éxodo, versículos 20 y siguientes. Ojo, ojo. Leerlo con la mentalidad de gracia. Leerlo con la mentalidad de hijos de Dios en este tiempo. Leerlo con la mentalidad de personas que hemos cruzado la cruz. Leerlo con la mentalidad de personas que no nacimos en ley, ni en rudimentos, ni en nada por el estilo. Nosotros nacimos libres. Es la mentalidad religiosa de hombres arcaicos que nos han querido inculcar un tipo de religión para la cual nosotros, o mejor dicho, en la cual nosotros no nacimos. Entonces, cuando leemos esto, capítulo 23, versículo 20 del libro de Éxodo, con una mentalidad espiritual más que religiosa, con una mentalidad de gracia más que de ley, entonces podemos ver los principios allí intrínsecos. Por eso le doy el título de manejar principios que atraigan respuestas divinas. Respuestas divinas, respuestas de Dios para nuestras vidas. Fíjense, el versículo 20 dice lo siguiente, del capítulo 23. He aquí yo envío mi ángel, Dios hablándole a Moisés. He aquí yo envío mi ángel delante de ti para, puntualiza el objetivo del ángel, para que te guarde en el camino
y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Ya, definido. Número 1 es un ángel que va a guiarte. Y número 2, el que te va a introducir. Ahora, le aplico la mentalidad de gracia y digo, ya no es un ángel. ¿Cómo que no es un ángel? No, ya ahora se trata del Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque en el libro de Juan, capítulo 16, versículos 13 al 15, entre otras cosas, Jesús le dice a sus discípulos que cuando venga el Espíritu de verdad, éste los guiará a toda verdad, como punto número 1. 2, le hará saber las cosas que habrán de suceder, como número 3. Y como número 4, les revelará mi palabra, porque él tomará de lo mío. O sea, son 3 cosas principales en cuanto al trato con los discípulos. Porque hasta esto tengo que decirlo. Permiso. Está un poco lejos esto. Okay. Fíjense. ¿Lo ven? Entonces, aplicándole la visión. Entonces, el ángel de aquella época no deja de ser el ángel. Pero para este entonces, puedo tomarlo como una representación del Espíritu Santo conforme a lo que establece Jesús en una verdad fehaciente. ¿Ok? Entonces, si lo tuviera que leer en este tiempo, yo diría, he aquí yo envío el Consolador, el Espíritu de verdad, delante de ti, para que te guarde en todo el camino y te introduzca en el lugar que yo preparé para ti. Es decir, esto yo sé que es fácil de entender, difícil de aplicar. Cónchale, pastor, pero usted, es que yo tengo que hablarte con la realidad, porque de lo contrario termino y tú dices, lo voy a hacer, lo voy a aplicar, porque el Espíritu Santo, aleluya, y comienza y caes en una especie de ¿cómo podría decirse yo? De presunción, más allá que la presunción se parece a la fe, pero no es fe. Entonces, ¿por qué? Porque es fácil decir que el Espíritu Santo me guiará a toda verdad, el Espíritu Santo me introduce en el lugar que Dios preparó para mí, a ese lugar donde tú vas, a ese lugar donde te has proyectado estar, donde has proyectado reiniciar tu vida, comenzarla de nuevo, tener nuevos planes de ingreso, de producción, en fin. Ese es un lugar, de acuerdo a lo que establece la Escritura en este versículo 20 del capítulo 23 de Éxodo, llevándolo con mentalidad de gracia, ya Dios lo preparó. Ya es un lugar que está preparado. ¿Ok? Ya está preparado. Pero el Espíritu Santo, fíjate, te va a guiar. ¿Ok? Te va a guardar, cuidar, proteger, ayudar, tantas otras cosas. Y te va a introducir en ese lugar. Ah, pero eso no quiere decir que no vas a tener problemas. O sea, no me vengas con el cuento de decir, oh, el Espíritu Santo va delante de mí. El ángel de Jehová va abriendo camino, destruyendo a mis enemigos. No lo dice. Te lo voy a explicar de otra manera. Hay 3 recomendaciones en el versículo 21. Por eso te recomiendo que lo leas, pero que lo leas con mentalidad de gracia. Allí dice, guárdate delante de él. Fíjate, dice, lo envía para que te guarde y ahora te dice a ti, guárdate delante de él. Oye, escucha su voz. Déjate guiar, déjate instruir, déjate capacitar, deja las emociones a un lado, deja la presunción de un lado, deja la soberbia de otro lado, deja la autosuficiencia a un lado y permite que Dios sea a través de su Espíritu quien te guíe. Lo voy a repetir porque esto es importante. O sea, es
3 recomendaciones. Primero le dice que el ángel, ya en este tiempo hablando del Espíritu, el Espíritu te va a guiar, el Espíritu te va a introducir en el camino. ¿Ok? Y luego dice, te da 3 recomendaciones. Guárdate. Primero te dice que Él te va a guardar y ahora te dice a ti, guárdate delante de Él. Guárdate delante de Él. Escucha su voz. ¿Ok? Para escuchar la voz de Dios. Y tercero le dice, no seas rebelde. Es decir, en esa rebeldía incluye la presunción que se parece a la fe, pero no es. No, yo lo voy a lograr porque así como lo hizo con Moisés, lo hará conmigo. Amigos, son 2 cosas distintas. Son tiempos diferentes, por favor. Somos personalidades diferentes, son tratos diferentes, por favor. Puede haber similitud, porque los principios de Dios son de principio a fin, pero los tratos son distintos. ¿Ok? Entonces, escucha su voz, no seas rebelde, es decir, no seas presuntuoso, no seas soberbio, cállate la boca, aguarda tus emociones. ¿Ok? Yo creo que no existe una persona más emocional, que todos tenemos emociones, todos. Pero el asunto no es que no las tengas, el asunto es que las tengas, pero que las manejes. Entonces, fíjate, ¿cuál es el resultado de eso de guardarme delante de Él, escuchar su voz y no ser rebelde? Bueno, que Él dice que será enemigo de tus enemigos. Le repite algo muy parecido a lo que le dijo a Abraham en el capítulo 12 de Génesis. Seré enemigo de tus enemigos y afligiré lo que te afligieran. Fíjate, no te está hablando de que no vas a tener enemigos. No te está diciendo, no, tranquilo, yo te voy a llevar por un camino donde, mira, mano, brother, mira, tú, ahí lo que hay es paz, ahí no te vas a encontrar con nada. Allí lo que hay es, mira, abundancia. Bueno, si nosotros no conociéramos, si en nuestras vidas no se presentara la escasez, nunca conociéramos al Dios de la abundancia. Nunca. Si no nos encontráramos con guerra, no conociéramos al Dios de la paz. Si no nos encontráramos con enfermedades, no nos encontráramos con el Dios de la sanidad. O sea, todo lo queremos bonito y entonces hay unos ministros que se han encargado de enseñar que todo es bonito. No todo es bonito, brother. No todo es bonito. Entonces, fíjate. Mi ángel, fíjate lo que dice el versículo 23. Mi ángel, hoy Espíritu Santo, mi ángel te llevará a la tierra de Él. Y comienza y te hace una enumeración aquí, no muy agradable. Mira, te dice, mira, te va a llevar a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del jebuseo, y uno que no nombra ahí que es el jerjeseo. Ahora, oye, pero ¿por qué tú me vas a pasar por esa tierra? Dios mío, déjame orar y ayunar y clamar para que Dios... No, ya Él envió su ángel. Te va a pasar por allí, brother. Ya Él envió su espíritu. No dice la Escritura que le conviene que yo me vaya, dijo Jesús, capítulo 16 del libro de Juan. Les conviene que yo me vaya porque si yo no me fuera no vendría el Consolador y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de juicio, de tantas otras cosas, ¿no? Y luego dice, pero ese Espíritu Santo te va a guiar a toda verdad. Ese Espíritu Santo te va a guiar, chico, a saber las cosas que han de venir. Ese Espíritu Santo, ese Consolador, va a tomar de mi palabra y te la va a dar a conocer, te va a dar revelación. Pero ese mismo Espíritu Santo me va a pasar por la tierra del amorreo. ¿Y qué quiere decir amorreo, pastor? Bueno, mire, el amorreo quiere decir que es un hablador, un soberbio, un alardeador, una persona, una naturaleza que busca su propia exaltación. Ese es el amorreo. Entonces es un espíritu que tengo que hacer, ayunar, vigilar y reprenderlo en el nombre de Jesús, que la sangre de Jesucristo me cura de todo pecado. No, lo que tienes que entender que eso es algo que está dentro de ti, que está dentro de nuestra naturaleza humana.
No, será en usted, porque yo fui limpio con la sangre de Jesucristo. Bueno, está bien, dentro de mí, pues. Entonces, a mí me dice que me va a pasar por una etapa de esa de habladuría, de alardearse, de soberbia, ¿ve? De exaltación. Por supuesto que parte de esas cosas están dentro de mí, parte de esas cosas la vemos nosotros en otras personas. Y decimos, wow, este señor político fulano de tal, para no decir nombres, pero que usted se debe imaginar quién es, se la pasa alardeando, diciendo que él va a ser, que otras personas no van a llegar a ser, y comienza, es una habladuría. Entonces nosotros sabemos que esa persona está enmarcada por un nombre que en la Biblia se le llama amorreo. ¿Lo ves? Entonces ven el otro nombre que es el eteo. El eteo es todo aquello que infunde temor, que infunde el terror, el miedo, el desaliento, y de paso es condenador. No tan solo te desalienta, no tan solo te infringe temor, infringe el terror, sino que de paso te condena. Esas cosas también de alguna manera están dentro, en mayor o en menor medida dentro de las mismas personas. No es un espíritu que viene de afuera. Que se los podemos ver a otras personas. Sí, eso puede suceder. Y luego vemos el fereceo. El fereceo habla de libertinaje, habla de ser grotesco. Grotesco en decir las cosas, como a veces nos pasa. A veces somos grotescos cuando decimos las cosas. Así estemos predicando. A veces ese humor negro que tenemos a veces, eso forma parte del fereceo. ¿Ves? Es amenazador porque está en una posición de poder y de fuerza. Entonces, cuando tú oyes hablar a una persona que está en una posición de poder y de fuerza, que habla con todas estas características que te estoy diciendo, pues estamos enfrente del fereceo. Y fíjate que dice la Escritura que el ángel en el tiempo de Moisés, según el capítulo 23 de Éxodo, versículo 20 y siguiente, que ya te lo dice, en el tiempo de Moisés, es el ángel que te vaya a llevar a la tierra de ellos. Es decir, tú vas de alguna manera a convivir con todos estos personajes. Oh, Dios no lo va a permitir. Dios mío, no permitas, por Dios, aleluya. En el nombre de... Ora todo lo que quieras, pero aquí dice que te lleva. Entonces, ¿cuál debe ser mi oración? Que Dios te fortalezca. Que Dios te fortalezca para que no pases por allí. Ahora vamos con el cananeo. La palabra cananeo implica esclavitud. Es decir, sentir que estás atado, ligado, limitado, esclavo de algo, esclavo de un sistema. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. El heveo es baja autoestima, o no hemos tenido nosotros a veces baja autoestima. Nosotros podemos ser muy motivadores, pero pasamos a veces por momentos de baja autoestima. Cuando pasamos por baja autoestima, está el heveo tratando de manifestarse en nosotros. O estamos escuchando de parte de alguien que quiere bajar nuestra autoestima. Luego viene el jebuseo, que es el aborrecer, el odiar, el no perdonar. ¿Ves? Y que lastimosamente con todas estas situaciones, aborrecer, odiar y no perdonar, contagiamos a otros. Y eso es lo que se está viendo en el mundo hoy, para no decir a Venezuela porque nosotros a veces limitamos todo en Venezuela. No es el mundo. Pero, claro, nuestro límite geográfico, por así decirlo, es Venezuela. Y nosotros miramos que nuestro país, lastimosamente, está pasando por muchísimas de estas cosas que les estoy hablando. Y luego viene el jerjeseo, que aunque no está allí, forma parte también de estos reyes, que eran reyes, que significa creador de malos hábitos, de vicios, de costumbres. Entonces, de alguna manera,
eso en mayor o menor cantidad están en nuestras vidas, en mayor o menor cantidad están en las personas que están alrededor nuestro. Entonces, pero la Escritura nos está diciendo que nosotros no estamos exentos de ello, sino que el Espíritu mismo nos va a llevar a la tierra. Es decir, vamos a tener una convivencia o coexistencia con estos seres que en aquel tiempo eran totalmente ciertos, pero que hoy simbolizan, representan estas características que les he hablado para nosotros en este tiempo. ¿Ves? Cuando yo vea que estoy creando un mal hábito, ¿me estoy enfrentando a quién? A Jerjeseo. ¿Qué tengo que hacer? Reprenderlo. Lo que tengo que hacer es evitar el mal hábito. Cuando yo esté de alguna manera odiando a alguien que, no, pastor, yo soy puro amor. Bueno, está bien, pero a veces me pasa que tú tienes cierto resentimiento hacia algo o hacia alguien. Tú sabes que te estás enfrentando al jebuseo porque te estás enfrentando a una situación que no estás manejando. Cuando veas que tu autoestima está bajando, te estás enfrentando al ebeo. Cuando veas que te sientes esclavo o atado en alguna área, te estás enfrentando al cananeo. Cuando sientas que tú estás en cierto nivel de poder y con ello puedes humillar a las otras personas, te estás enfrentando al fereceo. Y cuando hay temor, miedo o cualquier otra cosa, te estás enfrentando al eteo y al amorreo, cuando te conviertes en un hablador, en un alardeador, el que busca exaltarse a sí mismo. Entonces, todas esas características es para que tú te identifiques, porque por ellas te va a pasar el Espíritu Santo con la finalidad de que tomemos conciencia de ello y podamos corregirla a través de su dirección y de su guía, porque Él nunca va a dejar de guiarnos a pesar de la incertidumbre, de las dudas y de las situaciones en que nos podamos ver envueltos. Nunca. ¿Por qué? Porque es su trabajo, porque para eso vino, para eso vive y reina dentro de ti. ¿Ves? Pero no vas a dejar de pasar por ello. En la medida que pases por ello, lo identificas. Y lo vas corrigiendo con la misma guianza del Espíritu. Amén. Bien. No, pastor, pero yo creo en otro espíritu. Yo creo en el espíritu de paz. Yo también creo. Yo creo lo que dice Filipenses 4:7, donde dice que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos. Yo eso lo creo. Pero nosotros tenemos un concepto de paz, cerramos nuestros ojos, vemos la pradera, aleluya, vemos el agua suave, vemos, no hay olas por ningún lado, santo, qué lindo, vemos un arboleda, vemos montañas verdes, cielos azules, y bueno, y eso es una sensación de paz, pero es una sensación. Porque la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, no es esa paz, es una paz sensorial. La paz de Dios es que en medio de la turbulencia, en medio de las altas olas, en medio de las circunstancias, podamos nosotros visualizar la paz de Dios en nuestros corazones, en nuestros pensamientos, y que ella nos va a guardar para superar la situación que se pueda presentar. Pero no, la paz de Dios, pero si el mismo Efesios capítulo 6, versículo 10 y siguiente, específicamente el versículo 15, dice que nos coloquemos el calzado del apresto del evangelio de la paz. En otras palabras, en la armadura de Dios para resistir las acechanzas del engañador y de las adversidades. Hay un instrumento de paz. Ahí está el instrumento de paz. Es decir, tienes que tener paz. Bueno, vamos a continuar. Esta es la número 3. La número 4, entonces, para responder esa pregunta que nos hicimos la semana pasada, es: recibimos cuando declaramos. Escucha esto. Recibimos cuando declaramos. Cuando declaramos, ¿qué, pastor? Lo que hemos creído y sobre lo cual ejercemos fe. Recibimos, mira, a una persona se le da un diagnóstico y la persona lo recibe.
¿Qué es el siguiente paso que tiene esa persona? Declararlo. Va y le dice a todo el mundo, especialmente a sus familiares, mira, el médico dijo que, el resultado dijo que, y esa persona ya está comenzando a declarar, ya recibió, ya la persona sin darse cuenta, con el temor que es lo contrario de la fe, está declarando como una verdad fehaciente en su vida algo que arrojó un resultado. Ojo, no es que va a negar el resultado. Lo que es que él recibe aquello es cuando lo declara, cuando ejerce fe o ejerce temor sobre eso lo que recibió. No estoy diciendo que seamos infalibles. Lo que estoy diciendo es lo que sucede en el mundo práctico cuando una palabra que es espíritu, la recibimos, la aceptamos, la confesamos, la declaramos y nos damos por vencido. La Biblia en ninguna parte dice que te des por vencido, por el contrario dice lo que escribimos lo que vimos, arrojar, echar, levantarse, seguir adelante. Entonces fíjate, una mentira se puede convertir en algo cierto. Esta es una observación que yo hago. Una mentira se puede convertir en algo cierto cuando lo declaramos, no cuando la oímos. ¿Ves? No cuando la oímos, sino cuando nosotros comenzamos a declararla. Por eso Jesús dijo, mira lo que oyes. Lo estudiamos cuando estudiamos el mensaje, mirar con diligencia. Mira lo que oyes, porque lo que oyes se te puede añadir. Entonces nosotros vemos y buscamos la manera de entenderlo o no. Ahora, ¿por qué dice eso, pastor? Bueno, porque aquí desde los años 80, si no me equivoco, si estoy en lo cierto, 80 y tanto, yo no soy tanto es decir, yo no tuve la conversión en esa época, sino a finales de los 80, 89, se escuchó mucho sobre la confesión de la palabra de fe. Empezamos a decir muchas cosas sin tener un conocimiento profundo, sino que comenzamos a confesar ciertas cosas que no es que eran malas, sino que no tenían profundidad bíblica ni teológica. Capítulo 10 del libro de los Hebreos, versículo 23 dice, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Fíjate esta expresión. Dice que mantengamos firmes sin fluctuar. Mantenerse firme sin fluctuar, déjeme decirle que es bien difícil. Eso de que yo me voy a mantener firme sin fluctuar, aleluya, eso es muy difícil. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza humana me hace fluctuar, me hace de vez en cuando divagar. Lo importante es que lo que está firme dentro de mí pueda rechazar lo fluctuante. O sea, yo no estoy tratando de cambiar lo que ahí dice, lo que estoy tratando es de interpretarlo de acuerdo a las circunstancias y a las situaciones humanas que somos. Porque quien me diga que no fluctúe. Juan el Bautista, por Dios, aquella fe, se enfrentó a Herodes, creo, en su época, dijo cualquier cantidad de cosas, anunció a Jesús y una cantidad de cosas, y después de tener aquella firmeza, cuando estaba en la cárcel, fluctuó. Pero esa fluctuación fue condenada por Jesús. No, Jesús no tomó en cuenta esa fluctuación que tuvo él,
sino lo que él había hecho, la firmeza que tuvo cuando dijo e hizo lo que tenía que hacer. Es decir que el fluctuar es de humano. El mantenerse firme en la fe lo hace el Espíritu de Dios dentro de ti. Y es el Espíritu de Dios que nos guía a toda verdad, el que puede de alguna manera recordarnos constantemente: cálmate, confía, porque fiel es el que te prometió. Fiel es el que te prometió. Y el que te prometió dijo que el ángel, capítulo 23 del libro de Éxodo, hoy Espíritu Santo, que el Espíritu Santo te guiará, te guardará durante el camino y te guiará al lugar que ya Él preparó. Te guiará a las obras preparadas de antemano. ¿Viste? Pastor, pero es que yo soy débil. Él lo sabe mejor que tú. Por eso Él dice: diga el débil, fuerte soy. Y Pablo le añade: porque su fortaleza se glorifica, su don, su amor en mi debilidad. Es decir, si yo no fuera débil en algunas áreas, Dios no pudiese nunca mostrar a través de mí su fortaleza. Por Dios. Así que todo lo que nos dicen a veces los domingos en una iglesia, es que tienes que ser fuerte, que tienes que mantenerte, que tienes no sé qué. Hermano, mira, fuimos llamados a la abundancia, pero no todos la alcanzan. ¿La abundancia de qué? ¿La abundancia de qué? Abundancia de riqueza, que es lo primero que la gente piensa. Pero a veces tenemos la mayor riqueza del mundo, que es la salud. Esa es la mayor riqueza del mundo. ¿Ves? Porque no tienes que gastar ni en médicos, ni en seguros, ni en hospitales, ni en intervenciones, ni en nada de eso. Porque gozas de plena salud y no nos damos cuenta que tenemos la mayor riqueza, que es la salud, en abundancia. Bueno, allá hay mucha tela que cortar. El tiempo no me está exigiendo. Fíjate. Entonces, mantengamos firmes sin fluctuar. Lo que nos da a entender es que cuando fluctúe no te saque de tu firmeza. Un ejemplo. Los barcos, por decir algo, o un bote de vela. Yo no conozco mucho de eso, pero más o menos para decirte algo. Se encuentra con una tormenta. Entonces, el barco se mueve hacia la derecha, hacia la izquierda, derecha, izquierda, izquierda, derecha. Y él va. Pregunto, ¿está fluctuando? Sí. Sí. Pero él se mantiene en la superficie y al final llega al puerto. Entonces, no es que no fluctuemos, sino que nos mantengamos firmes en la fluctuación. Bien, ahora luego en el capítulo 13 del mismo libro de Hebreo nos dice algo más o menos, tratando de recordar lo que allí dice, es que procuremos elevar sacrificios de alabanza, es decir, labios que confiesen su nombre. ¿Ves? Dar fruto de labios que confiesen su nombre. ¿Lo ves? Es una confesión, es una profesión. Nuestra profesión como sacerdotes es confesar, es declarar. Y lo demás lo hace Dios. Ahora, algo bien interesante son los decretos. Voy a hablar de esto aquí rapidito, porque la mayoría de las personas, cuando alguien oye a alguien decir yo decreto, enseguida piensa que es como algo esotérico, que es algo metafísico. Bueno, si encuadramos la palabra metafísico, que quiere decir ir más allá de lo físico, pues lo es.
pero no pertenece a la religión o al pensamiento metafísico que se conoce popularmente, sino que el decretar, la Biblia está llena de decretos. ¿Por qué? Porque Dios cuando dice algo está decretando, porque Dios no es hombre para que se arrepienta o hijo de hombre, algo así más o menos. Dios no está diciendo algo hoy y mañana dice otra cosa, no, lo que Él dijo está de eternidad a eternidad. Entonces, la Biblia está llena de alguna manera de decretos. Entonces, porque los decretos de Dios son principios. Yo escribí aquí, decreto es la declaración de una decisión de alguien o de una institución que ejerce autoridad sobre una materia específica. Voy a repetir esto. Un decreto es la declaración de una decisión, ¿ok?, de una persona o de un ente público que tiene la autoridad sobre una materia específica, un juez, cualquiera de esos. Eso puede ejercer un decreto. El Tribunal Supremo de Justicia hace decretos, la Asamblea Nacional hace decretos, el presidente tiene, el Poder Ejecutivo puede hacer decretos, en fin. Entonces, es la declaración de una decisión de alguien o de una institución, ¿ok?, que tiene autoridad o que ejerce autoridad sobre una materia específica. Entonces, los principios de Dios establecidos en su palabra son decretos. Entonces, si yo declaro una palabra sobre la base de los principios establecidos por Dios, yo estoy decretando. Y ese decreto, como está sobre la base de un principio que es inmutable, entonces ese decreto también se vuelve inmutable. Por eso es que cualquier declaración, cualquier decreto, cualquier confesión que tú puedas hacer tiene que estar sobre la base de un principio divino dictaminado por la autoridad mayor que es Dios, para que pueda tener validez, para que sea que prevalezca, que sea vinculante, es la palabra que se usa en derecho, que sea vinculante para los demás, como la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia dicta un decreto, dicta una sentencia y establece, y es vinculante para las demás salas y demás tribunales de la República Bolivariana de Venezuela. Está un decreto, no tiene marcha atrás. ¿Lo ves? Entonces, cuando tú haces una declaración, por eso te digo que hay que tener el cuidado de eso, pues, cuando declaramos, recibimos cuando declaramos lo que hemos creído y sobre lo cual ejercemos fe. Cuando tú haces un decreto con esa fe a ciencia, entonces tú estás montado sobre un principio establecido por Dios que son inmutables, entonces tu palabra se vuelve como un decreto. Por eso es que no puede ser una palabra dicha porque se me antojó, sino una palabra que tenga un fundamento escritural establecido ya por Dios nuestro Padre a través de su palabra. Do you like? Mira, con esto termino. Por la hora. Esto me va a llevar 2 minutos. El número 5. Lo que adquirimos por el Espíritu no se puede sostener por la carne. ¿Ves? Nosotros a veces recibimos un llamado que es algo espiritual y le metemos carne a eso. No, porque yo soñé, porque Dios me dijo, porque el Espíritu Santo me visitó anoche y me dijo no sé qué y tal y que sea, y confundimos todo el llamado. Entonces, lo que recibimos por el Espíritu no se puede sostener por la carne. Es decir, no pueden, aunque me emocione, no es la emoción la que determina lo que el Espíritu ha determinado. O sea, mis emociones tienen que estar sufragadas, tienen que estar subyugadas, subsumidas a lo que diga el Espíritu. Mi emoción es que lloro, que canto, que me emociona, aleluya. Ay, esa canción me estremeció, sacatabacaya. Y esas son emociones. Pero el Espíritu
Por eso dice que el Espíritu me guiará a toda verdad. Por eso dice que es el Espíritu de verdad. Si Jesús dijo que está el Espíritu de verdad, es porque hay un espíritu de mentira. Si dice que el Espíritu me guiará a toda verdad, es porque hay un espíritu de mentira que me guiará a toda mentira. Si dice que un espíritu que me enseñará todo lo que ha de venir, es porque habrá otro espíritu que me va a mostrar lo que no ha de venir. ¿Ves? Y por eso hay una cantidad de profetas por ahí, estando guiados por el espíritu de mentira. Porque parece que no han leído el capítulo 16 del libro de Juan. Se lo recomiendo. Entonces lo que se adquiere por el espíritu no se puede sostener, no se puede mantener por la carne. Les recomiendo una repasadita desde el capítulo 15 del libro de Génesis hasta el capítulo 22. Yo sé que a usted le gusta leer. A mí no me gusta mucho. Yo sé que a usted le gusta leer, pero paséese por ahí. Sin embargo, yo le voy a dar los títulos de algunos capítulos que están dentro de esos, del 15 al 22. Por ejemplo, el capítulo 15 de Génesis habla de que Dios le promete a Abraham un hijo. El capítulo 16 habla de cuando Sarai le ofrece a Agar a Abraham, y él se allega a ella, y nosotros ya sabemos las consecuencias, el nacimiento de Ismael y todas las demás cosas. En el capítulo 18, Dios promete el nacimiento de Isaac. En el capítulo 21 viene lo prometido, el nacimiento de Isaac. Y en el capítulo 22 está cuando el Señor Abraham ofrece en sacrificio a su hijo Isaac. O mejor dicho, sí, lo lleva a sacrificar, y todos conocemos la historia allí, que pudiésemos hablar de eso muchísimo, pero para que usted tenga más o menos la idea. Ahora, Abraham, con todas sus dudas, con todas sus incertidumbres e inseguridad, él ofreció a su hijo, o lo llevó para el sacrificio, por encima de sus emociones como hombre, de sus emociones como padre, e incluso las emociones de Sarai, la madre de Isaac. ¿Tú te crees que él no se enfrentó a eso? ¿Tú te crees que fue que Dios lo llamó y le dijo: hey, Abraham, yo quiero que vayas a tal parte y me ofrezcas a tu hijo, ¿viste? Y él lo agarró así. Bueno, brother, no hay problema. No, si tú lo dices, pana, hágase. No, eso no fue así. ¿Por qué? Porque es carne. Luchó contra sus emociones, contra sus sentimientos encontrados, contra el sentimiento de su mujer, y dijo: oye, yo le estoy sirviendo a un Dios que es medio loco. Imagínate, trasládate en el tiempo, en el túnel del tiempo. Vete, no sé, creo que son unos 5.000 años aproximadamente, 4.000 años. Recorre el tiempo y ve con tu mentalidad de hoy, con todo lo que dice la psicología, la sociología, el marketing y todas las redes sociales, y vete con toda esa mentalidad al tiempo de Abraham. Y que Dios te diga: entrégame a tu hijo para ver qué haces tú o qué hago yo. Entonces él luchó contra todas esas cuestiones, pero por encima de todas esas emociones, él dijo: fue por el Espíritu que pude engendrar a este hijo, porque físicamente no podía. Así que si él vino por el Espíritu, no puedo tratar de sostenerlo por la carne, es decir, por mis sentimientos, por mis emociones. No lo puedo sostener. Así que voy a dejarme guiar por el Espíritu, que me dijo en el capítulo 15 que Él era el Dios Todopoderoso, que Él era el Shaddai, que no temiera porque mi galardón iba a ser grande. Es el Espíritu que me dijo que en mi simiente serían benditas todas las naciones. Y el hombre comenzó a traer a memoria las palabras de Dios, que son espíritu, para convencer a su alma, a su mente, su peor enemigo, no el diablo, su peor enemigo, que era su mente, para convencerla de que tenía que
retener por el Espíritu lo que por el Espíritu le había sido dado y no tratar de retener por la carne lo que el Espíritu le dio. Despierta, América. ¿Ves? Y cuando él tiene ese debate interno, ya va, capítulo 15 me dijo, wow, ¿qué es esto? En el 16 metí la pata, pero en el 18 él me prometió, y el hombre va, y en el 21 tuvo el nacimiento este jovencito, y en el 22 me ordena entregarlo, algo espiritual. Entonces el hombre no estaba buscando ni multiplicar ni aumentar su fe, él estaba buscando con el ofrecimiento una intervención divina. Entonces yo hoy te digo a ti, con esto estoy terminando, cuando nosotros por el Espíritu retenemos lo que por el Espíritu nos ha sido dado, palabra, más palabra, me la dio Dios por una palabra, yo ahora la voy a rebatir dentro de mí, o la voy a, no rebatir, la voy a coincidir dentro de mí también por otra palabra, espíritu con espíritu. ¿Por qué? Porque espero una intervención divina, bendito. Entonces allí donde vas, allí donde estás planeando, allí donde tu proyecto te está llegando, allí donde tu mente te está llevando, recuerda lo que por el Espíritu se te dio, por el Espíritu se sostiene y por el Espíritu esperas fehacientemente la intervención divina, porque el Espíritu de Dios te guiará a toda verdad. Eso es lo que establece la Escritura. Y eso es lo que nosotros tenemos que creer en este tiempo, aún por encima de que las circunstancias digan lo contrario. Wow. Qué palabra, ¿verdad? Bueno, termino. Ya. Número 1 entonces. Voy a recordarte rapidito porque con esto termino. Número 1 entonces. Saber que nuestra mente se convierte en nuestro mejor aliado o en nuestro peor enemigo. Número 2. Lo que estemos dispuestos a dejar atrás es lo que determina cuán lejos podemos llegar. Número 3. Manejar principios que atraigan respuestas divinas. Número 4. Recibimos cuando declaramos lo que hemos creído y sobre lo cual ejercemos fe. Número 5. Lo que adquirimos por el Espíritu jamás lo podemos sostener por la carne. Jamás. Le pongo ese jamás porque aquí hay gente que insiste. No, Dios me dijo, Dios no le ha dicho, le dijo fue su carne, le dijo fue su emoción, porque se puso a llorar y se emocionó. Por eso es que mira, cuando tú manejas un poco tu llanto, tu dolor, tu angustia y tu cuestión, ya tu alma no habla, deja que tu espíritu habla. Porque por lo general habla nuestra alma, nuestras emociones. ¿Cómo hacemos? No podemos escapar de ellas, pero pues sí podemos manejarla. Ok. Lo que recibimos, termino con esto, este es el cierre. Lo que recibimos por nuestra posición es una observación que hace Pesajá. Lo que recibimos por nuestra posición sacerdotal permanece si mantenemos esa posición. ¿Cuál? La posición sacerdotal. ¿Por qué? Si la posición que tenemos hoy, lo he dicho cantidad de veces, pero hoy lo voy a enfatizar. Si la posesión que tenemos hoy nos la dio la posición que tuvimos ayer, al dejar la posición, perdemos automáticamente la posesión, aunque no es inmediato, aunque no es instantáneo, es automático. ¿Por qué? Porque estoy dejando el fundamento. Tengo una posesión que me la dio una posición. Tengo una posición que me la dio. Tengo una posesión que me la dio una posición. ¿Ves? ¿Quién sostiene la posesión? La posición. Abandono la posición. ¿Qué pasará con esto? La posesión se va a caer, que no va a ser inmediato, no va a ser instantáneo, pero ya perdió el fundamento. Más temprano que tarde se cae. ¿Ok? Y con esto le digo chao, arrivederci, sayonara, goodbye. Fíjate, la dificultad que se nos presenta no es saber que somos reyes y sacerdotes, sino la dificultad está
es cuando no sabemos cómo activar esas funciones. La función de rey y la función de sacerdote, porque creemos que ser rey es tener el carro del año, vivir en la mejor urbanización, que eso no está mal, pero somos reyes para reinar sobre las circunstancias y somos sacerdotes para interceder dentro, en medio y por las circunstancias. Te declaro muy bendecido, un fuerte y gran abrazo. El próximo domingo te recordaré 2 o 3 cosas de lo que he dicho hoy. Entraremos en este tema, con este punto de hoy. Estaremos terminando el tema que lo llamamos ¿cuán lejos podemos llegar? ¿Cuán lejos podemos llegar? Te declaro muy bendecido, que la gracia y el favor de nuestro Padre te mantenga firme. Un gran abrazo. Para aquellas personas que están pasando por alguna circunstancia física, económica, de enfermedad, de dolencia, recuerden esto. Recibes algo cuando lo declaras. No cuando lo oyes, no cuando lo lees, sino cuando tú lo declaras. ¿Ok? Entonces, tu declaración por encima de las circunstancias deben estar siempre ejerciendo fe sobre un principio establecido por Dios. Lo espiritual no lo sostenemos con lo carnal. Un fuerte y gran abrazo, bendecidos todos. Nos vemos el próximo domingo. Cobertura de Dios nuestro Padre en todas y cada una de las cosas que tengas que hacer en esta semana y a lo largo y ancho de ella. Sean todos muy bendecidos. Hacia adelante siempre.